Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Cristal Ramírez del 10º trimestre de Psicología y vengo acá a defender a través de un video sobre un plan de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Asimismo, comencemos. Para comenzar, es importante mencionar que es un plan de intervención mediante el área psicológica. Se trata de un proceso o protocolo en el cual el psicólogo tiene como objetivo hallar los problemas que se presentan en el comportamiento humano por medio de la evaluación. Antes de la intervención, se debe tener en cuenta las siguientes fases de evaluación para así obtener el abordaje correspondiente. 1. Contacto inicial y análisis del problema. A. Evaluación y orientación. Consta como la primera parte del tratamiento, claro. En esta, el evaluado y el terapeuta establecen el primer contacto, consiguiendo así una buena relación mutua. B. Motivo de consulta. El paciente debe detallar cuál es la problemática que se le presenta. C. Historia del problema. Generalmente se le debe explorar esos orígenes del problema, esos antecedentes, una vez analizado la situación actual. D. Tratamientos previos. Esto es útil para planificar el tratamiento y evitar posibles interferencias. 2. Formulación y contraste de hipótesis. Al analizar los problemas que presenta el paciente, surgen las primeras hipótesis explicativas, más o menos amplias, que se intentan constatar en mayor o menor medida. A. Explicación de la hipótesis. En esta fase se transmite la información destacada sobre la situación del paciente. Asimismo, el psicólogo deberá indagar para entender qué ocurre y por qué el plan de tratamiento le ayudará. Y B. Compartir y acordar la conceptualización con el paciente. Se lleva a cabo los aspectos formales. Última parte. Diseño del tratamiento. Este diseño depende de la evaluación previa realizada. El primer paso es seleccionar aquellas variables cuya modificación permitirá el cambio de las conductas problemáticas y el logro de los objetivos propuestos. Luego de seleccionar las variables a modificar, se debe elegir las terapias o técnicas. Ahora describir un poco sobre los elementos más básicos o comunes a utilizar que conforman un plan de intervención. El primer elemento es el objetivo general. Acá se establece el fin principal con el que se está realizando el plan de intervención, es decir, cuál es el fin de las técnicas que se abordarán. 2. Contenido a trabajar o, como se dice, actividad. Se describe de forma breve las actividades que se pretenden llevar a cabo en las consultas. 3. Estrategias. Se establecen el nombre de la terapia, por ejemplo, técnica de juegos, terapia cognitiva, conductual, entre otras. 4. Recursos. Se plasman todos los elementos que van a ser necesarios para la elaboración de las estrategias ya planteadas. 5. Tiempo o duración. Se menciona cuánto tiempo se va a llevar a cabo la intervención. Algunos pueden durar quizás 60 minutos, así como otros pueden durar 30. Y 6, por último, que son las semanas. Se prolonga el tiempo comprendido que llevarán las sesiones de las terapias. Pueden ser de 4 a 6 semanas o incluso, en algunos casos más avanzados, un año. Posteriormente, es necesario hablar un poco sobre el caso que se abordará el diseño de plan de intervención. Título: Plan de intervención para la depresión en las etapas ya antes mencionadas. La depresión, siendo el trastorno común en presentarse actualmente, se caracteriza por ser un trastorno del estado de ánimo en el cual aparecen sentimientos como tristeza, ira o frustración principalmente, los cuales interfieren como la vida diaria durante semanas o por más tiempo. ¿Cuál sería el diagnóstico para la depresión? Generalmente, el médico diagnostica la depresión basándose en los síntomas. Algunos de ellos son estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, arrebatos de enojo o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, alteraciones del sueño, sentimientos de inutilidad o culpa, entre otros aspectos. 2. ¿Qué tratamiento psicológico se lleva a cabo para la depresión? Luego de recoger la información necesaria acerca de la persona y su problema, se debe realizar la intervención más adecuada, utilizando distintas herramientas y técnicas tales como psicoterapias de apoyo, psicoterapia interpersonal, técnicas de mecanismo de defensa, terapia de resolución de problemas para la depresión, análisis funcional, entre otras muchas técnicas más.
3. Algunas de las causas para que aparezca la depresión pueden ser una tendencia familiar hereditaria, puede ser por algún acontecimiento que provoca alteraciones emocionales como pérdida de algún familiar, aislamiento social e incluso por consumo de drogas, entre otros aspectos. Ahora pasamos al diseño del plan de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Un ejemplo. Posteriormente, expondré un diseño de plan de intervención por medio de los casos de depresión. En el caso 1, es un paciente masculino de la tercera edad, donde actualmente quedó viudo y por medio de ello es diagnosticado hace un mes aproximadamente con depresión por motivo del fallecimiento de su esposa. El objetivo general para la aplicación de terapias es superar la situación por la que está pasando, consiguiendo de esta manera desaparecer las manifestaciones depresivas en el paciente. En este caso se aplicarán 3 tipos de técnicas donde constituye a 6 sesiones. La primera actividad o técnica a aplicar es la silla vacía. La estrategia es de la siguiente manera. Ayuda a superar el tipo de experiencia que presenta basada en vivencias pasadas. De esta manera se trata del uso de una silla en el cual el paciente se debe sentar, luego imaginar un encuentro con una situación o faceta que le provoca el bloqueo emocional para luego dialogar con él y contactar emocionalmente con el suceso, pudiendo aceptar la situación y darle una conclusión. Esta técnica tiene una duración de 30 a 45 minutos aproximadamente en las 2 primeras semanas. Segunda técnica, llamada la técnica del enfoque. La estrategia es de la siguiente manera. A. Se le invita al evaluado a experimentar vivencialmente lo que sucede para sanar sus emociones, mediante un sitio tranquilo y relajante. Y B. Siendo un proceso accedente orientado desde el cuerpo hacia la autoconciencia, para provocar un cambio en la experiencia y, por supuesto, en los pensamientos. Esta técnica tiene una duración de 60 minutos aproximadamente en las semanas 3 y 4. Y última en aplicar es la hipnosis humanista. Esta se basa en liberar recursos inconscientes del paciente, además del estado alterado de la conciencia. Esta estrategia es de la siguiente manera. Explorar los problemas que presenta, activar y evocar los problemas del paciente y por último evaluar los cambios que hayan tenido lugar. Caso 2, otro a mencionar, es una paciente de 36 años en la etapa adulta con una ocupación de docente de preescolar, además de estar casada con 2 hijos. Ella fue diagnosticada hace 2 meses con depresión también, donde se le aplicará 3 terapias para su problemática, donde se constituye a 6 sesiones. Asimismo, el objetivo de estas técnicas es aplicar que la paciente logre entender lo que siente, piensa, dice y hace, consiguiendo así que comprenda y supere su depresión. La primera técnica a aplicar es me hago responsable. El objetivo es permitir que sea la paciente más consciente de lo que ocurre en su interior, que lo pueda percibir, que lo acepte y que a su vez propicie una conducta más activa en torno al cambio. En este caso, por ejemplo, la paciente debe repetir y decir, me doy cuenta de que tengo una gran tristeza, pero yo me hago responsable de ello y asumo que debo cambiar diversas cosas. Esta técnica tiene una duración de 35 minutos más o menos en las 2 primeras semanas de la sesión. Segunda terapia, continuo de la conciencia. Va de la siguiente manera. Se crea un espacio mediante preguntas como por ejemplo, dime qué y dónde lo sientes, explícame qué notas en el aquí y en el ahora, entre otras, donde se puede practicar haciendo presente cada emoción, pensamiento y sentimiento. Esta técnica tiene una duración de 30 minutos en las semanas 3 y 4. Terapia 3. Transforma las preguntas en afirmaciones. Ayuda a aclarar realidades internas y a movilizar recursos. Se lleva a cabo mediante preguntas o dudas negativas que se le presentan a la evaluada, tratando así de convertirlas en positivas. Esta técnica tiene una duración de 30 minutos en la semana 5. Última y muy importante, la terapia familiar. Se le debe orientar a los familiares de la paciente sobre cómo deben interactuar con lo mismo, tanto durante la crisis como en los momentos de estabilidad. Puede durar aproximadamente 45 minutos. Elementos finales que se deben tener en cuenta para el plan de intervención. El cierre. Esta es la fase final. Una vez aplicadas las técnicas al paciente, para que se considere que ha llegado el momento adecuado para acabar la terapia, se deben cumplir con los siguientes puntos. El paciente ha mejorado y ha adquirido habilidades que sabe usar fuera de la terapia. Muchas gracias por su atención, espero hayan tenido un nuevo conocimiento por medio de este video y que además haya sido de su gran agrado.